Buenos días, amigos. Esta charla de esta mañana, de esta sesión, va dirigida de forma expositiva y reivindicativa al colectivo de diputados de la Comisión de Servicios Sociales. En este momento están entretenidos en algo mucho más fundamental, que es asistir a un pleno incluido en la agenda del Congreso en Madrid, ¿no? Para nosotros esto es una dificultad, pero no mayor de la que tenemos todos los días combatiendo con nuestro propio organismo fallido, y por tanto vamos a hacer la presentación como si estuvieran todos, como si nos estuvieran escuchando. Si se pierde en algún minuto lo mandaremos después en una grabación de vídeo y si os parece empezamos. Lo primero que nos tenemos que plantear es que si estamos hablando de atención residencial dentro de la ley de dependencia, curiosamente el primer artículo de la ley dice que las prestaciones de la ley forman parte del ejercicio de un derecho subjetivo de las personas. Por tanto, este derecho no es un derecho que nos asiste como un derecho social normal, sino es un derecho que debería ser protegido. Parafraseando a entidades y personajes que han hablado del concepto del derecho subjetivo, lo determinan, y lo voy a leer de forma literal, que son los intereses jurídicamente protegidos, y el derecho subjetivo pertenece a un individuo en concreto. Es decir, otro autor añade que los derechos sociales son derechos de crédito, que no pertenecen al individuo, solo son la contrapartida de los derechos sociales del Estado, que va a prestarlos como servicios públicos. Teniendo en cuenta todo esto, no solo tenemos un derecho subjetivo, sino que lo tenemos establecido de forma nominativa. Cada uno de nosotros, en la resolución de la evaluación de dependencia para llegar al PIA, tenemos una resolución administrativa de nuestra comunidad autónoma que nos indica que tenemos la posibilidad y el derecho de la atención residencial. Vamos a hablar de eso, de la atención residencial y qué significa esto para nosotros. Para no extenderme demasiado, aun cuando los señores diputados lo van a tener en el vídeo que acompañará a esta grabación, vamos a pasar un poco de alto lo que nos ocurre en la etapa primera con el diagnóstico, en la siguiente etapa donde ya empezamos a no poder respirar y tenemos dificultades serias de todos los estilos, para llegar a la etapa 3, en la que en breve plazo de tiempo tenemos una dependencia mayor del 75%, ya tenemos la jubilación, tenemos la prestación de dependencia, que son las 292 horas o las 70 horas que establece la legislación dentro de lo que es la ley, y la capacidad económica en este momento puede ser lo que más nos perturba. En la etapa 4 tenemos la evolución generativa ya completa, con unos determinados alivios. Esos alivios van a ser, si no tenemos movilidad, será la silla de ruedas. Si tenemos una respiración muy forzada, pues serán unos cuidados muchísimo más intensos, y al mismo tiempo es un respirador de volumen o de presión. Si no podemos deglutir, necesitamos también más cuidados, comer a través del estómago y tener un aspirador. En el caso de que ya tengamos la pérdida tusiva, los cuidados son muchísimo más intensos, necesitamos cuidados técnicos y un tosedor de extracción de flemas, porque nuestro organismo no sabe que estamos utilizando un respirador e intenta protegernos. De la misma manera que saliva, sabiendo que, porque desconoce que no necesitamos comer por la boca, y la saliva se nos transforma en un trastorno brutal. Cuando ya alcanzamos el nivel de flemas rebeldes a través de la tráquea, los cuidados son tremendos, son muy intensos y al mismo tiempo necesitan ser expertos. En este momento tenemos la única opción de alivio, que es la traqueostomía, y debe ser selectiva en función de los recursos que tenga cada familia, o bien hemos terminado porque necesitamos ya la sedación paliativa. Teniendo en cuenta todo esto, cuando llegamos a la quinta etapa, el dependiente que padece ELA desaparece para el sistema. Ya no estamos, o bien porque hemos fallecido, o bien porque nadie se puede preocupar de nosotros porque no hay más prestaciones. En 4 imágenes os voy a plantear, sus señorías, para que se den cuenta de qué estamos hablando. De una pequeñez, de acuerdo con el último informe que realizó la Neuroalianza
elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, creo recordar que en el año 18, somos 4.000 personas, el 0,08% de la población global de los enfermos de las enfermedades neurodegenerativas, y formamos parte de 1 millón de enfermedades hermanas, también de enfermedades neurodegenerativas, pero somos muy poquitos. Esto conduce a la sensación de que no tenemos mercado. No somos un mercado para el colectivo de inversores en atención residencial, y por eso necesitamos ayuda. En cuanto a la enfermedad, es la enfermedad que genera el mayor pico de gastos de todas las degenerativas. Esta es nuestra era. Pero aunque sea un pico de gasto muy elevado, pues tampoco lo es tanto, teniendo en cuenta que nuestra caducidad también está tardada. En cuanto a otras imágenes que pueden permitirnos saber en qué situación nos encontramos al hablar de ELA, hay que tener en cuenta que somos el 9,3% de los pacientes vivos de todas las enfermedades raras, mientras que acumulamos el 62% de los fallecimientos. Por tanto, llegamos a la conclusión de que si queremos hacer algún tipo de propuesta para que los diputados puedan defender nuestra causa, tendremos que definir de estos 4.000 cuántos realmente somos en esta fase. Bueno, nosotros hemos pensado, y esta es nuestra hipótesis, que cuando somos dependientes moderados ni tan siquiera pedimos una valoración de dependencia ni de discapacidad. Cuando ya somos dependientes severos, inmediatamente pasamos a tener una puntuación de más de 50, por tanto somos severos. Parece mentira que entre la puntuación 50 y 75 para severos haya nivel, porque los niveles. Y por tanto, en muy poco tiempo pasamos a ser grandes dependientes, que es una puntuación mayor de 75, que tiene las mismas prestaciones que el que tiene mayor de 100. En estas condiciones podemos plantearnos que si somos dependientes, lo que nos ocurre a nosotros es que no somos geriátricos ni tan mayores, con lo cual no se nos debería evaluar con un baremo geriátrico. Esto hace que nuestras ayudas sucumban. Una persona que es un paciente de nivel 2 y de grado 3 tiene hasta 30 horas de ayuda mensuales. Cuando alcanza los 100 puntos ya puede alcanzar los 70, pero sin embargo estos pacientes que alcanzan el mayor nivel de puntuación, todos nosotros tenemos el mayor nivel de puntuación, seguimos degenerando. En ese momento nuestra escala ALSFR de nuestra patología está en 26 puntos, vamos a llegar a 0. Pero todavía nos quedan 26, es decir, que estamos muy bien en cuestión con nuestra propia patología. En el momento en que bajamos, por ejemplo, a los 21 puntos, pues ¿qué somos? Maxidependientes. Lo lógico sería que existiera una correlación entre la intensidad y la severidad de la dependencia con respecto a la escala patológica de cada enfermedad, de cada paciente. Pero ¿y si alcanzamos los 7 puntos, como ya hay algunos que están aquí, es decir, ya estamos postrados, que somos súper maxidependientes? No hay equivalencia. La verdad es que nuestro tiempo está más perdido porque ya nos queda muy poco tiempo. Pero si alcanzamos los 6 puntos, que es un nivel de postración ya total en el que perviven comunicándose a través del lector ocular decenas y decenas de compañeros en España, pues se podría arbitrar alguna solución, con lo cual nosotros nos alejamos de lo que es la dependencia que determina la ley. La ley, no obstante, determina también de una forma explícita que todos los dependientes deben ser priorizados, todas las prestaciones deben ser priorizadas hacia los grandes dependientes. Y los grandes dependientes no solo tienen prioridad, sino la protección de recibir una atención integral, una atención integral por un baremo geriátrico. Con lo cual estamos en nuestro hogar. Nuestro hogar debe ser un hogar fantástico, debe ser como un hotel de 3 estrellas, de 5, de 6, de 7, de 8 tal vez. Por la complejidad de los cuidados, voy a pasarme esto rápidamente para no entretener a nuestros invitados, pero lo que es evidente es que la complejidad de los cuidados es tremenda, dado que nuestra patología es multipatológica y multiorgánica, hasta el punto que las unidades facultativas que nos atienden también actúan de forma multidisciplinar.
esa formación multidisciplinar es la que necesita el cuidador. También está protegida por la ley de dependencia, pero no estamos formados por ninguno de los facultativos que nos atienden en los hospitales. Esta misma complejidad conduce a episodios críticos. Podemos morir en menos de 2 minutos si no se nos atiende de forma inmediata. Y esto nos ocurre todos los días, porque necesitamos que alguien nos alivie las dificultades que nos genera nuestro propio cuerpo fallido. La intensidad de la atención, por lo tanto, es permanente. Será tanto de mañana como de tarde. Pero como el desvalimiento es mayor, no se trata de que alguien esté a nuestro lado, sino que esté tan cerca que nos pueda estar supervisando. Porque no podemos avisar de que algo nos ocurra. Si no se nos mira, no nos puede ocurrir cualquier cosa sin que nuestro cuidador, si no está suficientemente atento, pueda salvarnos la vida. ¿Qué factores determinan, por tanto, nuestra pervivencia? Y esto forma parte de lo que necesitamos. Primero, capacitación del cuidador. Mientras que estemos hablando de que estamos en casa, nuestro cuidador tiene que estar capacitado para resolvernos todos los problemas de la vida diaria. Tiene que dominar la complejidad. Eso significa que tiene que tener una formación no en cuidados, atenciones, caricias y amor, que también, sino algo mucho más serio, que es la formación multidisciplinar. Bueno, a lo mejor no es lo más serio, pero es lo que más también necesitamos, ¿no? Tiene que aprender a resolver episodios críticos y esto tiene que ser a través de un adiestramiento continuo. No podemos tener un diagnóstico de ELA y que nos den un libro de qué es lo que nos va a pasar dentro de 4 o 5 meses o dentro de un año, porque no nos vamos a quedar con esa idea. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco las necesidades de cada día. El siguiente factor va a ser afrontar la intensidad. Para eso necesitamos refuerzos, porque si no, el cuidador claudica y fallece con el esfuerzo. Y el desvalimiento también tiene que ser importante, no solo para el cuidador, sino que los refuerzos que tengamos que nos ayuden en casa tienen que ser estables, que aprendan cómo se maneja a cada enfermo de una forma distinta, para que no se produzcan las terribles caídas, lesiones de hombro y cosas parecidas que estamos tan acostumbrados y que hoy habéis visto a mi esposa escayolada. Bueno, el hogar 8 estrellas como tal no existe, porque si la Administración hubiera tenido cuidado en supervisar y en cumplir la ley, sobre todo el decreto del año 2011, habría considerado que todos nuestros domicilios y los cuidadores no carecemos de la idoneidad que exige la ley. Y sin embargo, los enfermos que no somos curables, porque los somos incurables, ninguno de nosotros puede ser curable. Este es un eslogan de la Fundación Instituto San José, que se dedica también a cuidados paliativos y tiene varios centros, varias unidades de convivencia para enfermos terminales. Entre ellos, muchos compañeros de ELA van a morir aquí. ¿Por qué se claudica? ¿Qué ocurre cuando estamos superados como cuidadores y cansados como enfermos al ver la tensión que tiene nuestro cuidador? Si hemos dicho que desaparecemos para el sistema, nos quedan 2 alternativas. La sedación paliativa, aproximadamente nos ayuda siempre a un centro residencial, pero hay 0 plazas en España. Parece algo inconsecuente, algo que hay que meditar para conseguir que esto se resuelva. ¿Hacia dónde nos conduce todo lo que hemos hablado? Pues esta es la serie de fallecimientos desde el año 1999 hasta el 2020. No sé si está publicado ya el del 21. Si observamos la última línea, de esos 4.000 enfermos, pues 1.000 mueren aproximadamente cada año, 3 al día, como siempre hemos venido hablando, ¿no? Esto evidentemente es un gran fracaso social porque ya sabemos que la ELA no nos mata. ¿Por qué tenemos que claudicar este mes y no el mes que viene? ¿Y por qué no dentro de 6 meses si nuestra afectación es la misma, más o menos, ¿no? ¿Qué realidad se esconde o se desea esconder estas estrategias de tantos fallecidos? Si la ELA no nos mata, ¿cuál puede ser la hipótesis razonable? ¿Cuál es la causa probable? ¿Por qué nos vamos? Y dentro de las hipótesis que nosotros manejamos por el conocimiento que tenemos de toda la serie de afectados, ya sabemos que tan solo entre el 1 y el 3% entran en la fase de suicidio, o bien errores de ventilación dramáticos, de desconocimiento de cómo funciona el ventilador, errores de capacitación del cuidador, o bien la muerte dulce porque nos dormimos con el respirador y empezamos a tener CO2 arterial. La siguiente fase más grande es la de la neumonía por aspiración alimentaria.
Eso significa que no hemos tenido cuidado, sabemos que no podemos deglutir, no deberíamos haber tomado ese alimento y una vez que nos ha entrado en el pulmón, extraerlo no es fácil y la neumonía no se está tratando bajo el aspecto de sacarnos ese cuerpo extraño que tenemos en el pulmón, sino a través de medicación, con lo cual el antibiótico hará su misión. Dentro de 2 meses estaremos en casa, pero ese mismo foco será objeto de una segunda neumonía y una tercera y al final ese será nuestro problema. Pero también, sin necesidad de ser alimentaria, puede ser por depósitos de secreciones que no hemos conseguido sacar, porque la extracción de secreciones es otra de las misiones fundamentales del cuidador. El siguiente tema es por asfixia crítica. Tenemos una asfixia y en el tiempo en que podemos fallecer no nos llega ni el 112, ni la ambulancia, ni nadie, ni el PAL 24 que hablábamos ayer. ¿Cómo fallecemos? Por tanto, el 80 al 85%, afortunadamente, fallece por insuficiencia respiratoria. La causa no se determina como tal en el certificado de defunción. Es un eufemismo porque nuestra sedación paliativa es por claudicación, no porque tengamos que morir en ese mismo momento. Perdón, aquí alguna cosa una observación. La Organización Nacional de Trasplantes acaudilla que nuestra sedación paliativa no sea en el domicilio, sino que sea en el hospital, en aquel sitio donde nos atienden 1 o 2 veces cada año, ¿no? Para conseguir que nuestros órganos vitales perfectamente sanos puedan salvar tantas vidas. De algo valemos. ¿Ves? Este es un certificado de función de una de las perversiones que más le está produciendo su organismo fallido, es el refugio gastrofásico. Y ya decide, cansado, irse y se muere por insuficiencia respiratoria. En realidad, esto es una sedación como otras muchas. ¿Qué es lo que ocurre y por qué no aprovechamos el sistema? No aprovechamos el sistema porque tan solo el 1 al 3% utiliza la prestación económica vinculada al servicio. Tan solo del 3 al 5% el servicio de atención al domicilio. La prestación económica en el entorno familiar es prácticamente del 100%. Si sumamos los anteriores, porque son pequeñeces, ahí estamos todos. Y tenemos que vivir con una prestación de rango excepcional cuyas condicionantes de idoneidad no cumplimos y bajo una prestación económica de unos 290 euros. La prestación residencial, que sería aquella que nos permitiría, de la que estamos reivindicando, que nos permitiría dar un salto, pues se incumple como derecho subjetivo. Y luego, después, ¿cuántas personas tienen convenio suscrito con la Seguridad Social? Del 21 al 25, según los estudios que hemos realizado y las encuestas que nos habéis enviado. ¿Por qué no tantos? Porque esto quiebra la jubilación. La pareja que ve reducida hasta el mínimo su nivel de cotización durante los últimos años, pues piensa qué va a ocurrir con mi jubilación cuando yo me vaya. Bueno, y tan solo el del 1 al 18% creo que es, también tengo otra cosa aquí que me impide estar leyendo, son los cuidadores laborales. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Bueno. En realidad, la atención residencial dentro de la ley de dependencia es la que genera un mayor coste, el 46%. Aunque solo atiende al 11%, sabemos que es la prestación más costosa. Nosotros estamos aquí en la prestación económica en el entorno familiar, que sin embargo el 32%, me parece ver, de las personas que tienen esta prestación solo consumen el 14% de los ingresos. Aunque en la atención residencial tendríamos que sumar estos pocos de la prestación económica vinculada al servicio porque se dedican también a la financiación de las residencias. ¿Por qué la prestación económica vinculada al servicio no nos es útil? Bueno, pues aquí tenemos la prestación, perdón, la resolución de Adolfo, que está aquí presente, donde tiene una prestación económica en el entorno del cuidado familiar de 26 euros y una prestación vinculada al servicio de 21,30 de casi una broma. Debería costar más dinero haber pagado al funcionario que ha hecho todas estas valoraciones que lo que se puede cobrar. Y todo esto está vinculado, justifica esos gastos, que yo creo, Adolfo, que ayer nos dijiste que no lo hacías porque te costaba más tiempo hacerlo que el dinero que vas a dar. Bien, sin embargo, así están las cosas. La prestación del servicio de ayuda a domicilio debería ser profesional y así se acordó en el año 2008 en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. De tal manera que en el año
2011, el 25% de todos los agricultores, asistentes y auxiliares tuvieran que tener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a domicilio. Es decir, el 2011 se empezaba y en el 2015 debería serlo el 100%. Esto no solo no es así, sino que a día de hoy sigue siendo igual porque no hay ninguno, porque no se les contrata, aunque las consejerías de educación han aprobado y cualificado a más de 60.000 en España en los últimos 8 años. Bien, si esto es así, somos sector dependientes y tenemos tan pocos servicios, al menos el de ayuda a domicilio, tal vez podríamos pensar que podría haber una intensidad mayor en función de nuestra escala, que no es geriátrica, sino patológica, en base al nivel que podría certificar nuestro equipo de paliativos. Es decir, necesitamos tantas horas. Bien, pero cuidado, no porque tengamos y nos dan tantas horas adjudicadas, es posible que las podemos pagar, porque son tantas horas y que aun cuando el nivel de subvención que se recibe va en función de la renta, fijaros, este es un caso, por ejemplo, elaborado con los criterios de la zona de Barcelona. Aquellos que tienen un nivel de renta también bajo, menos de 640 euros, no pagan la atención residencial, perdón, no pagan el servicio de ayuda a domicilio. Pero ya la subvención del Estado ya solo es el 70% cuando están un poco por debajo de los 1.000 euros. Cuando están en el entorno de los 1.000 a 2.000, la subvención que les corresponde es nada más que el este ya es un límite. Si lo elevamos al número de horas que se necesitan, son impagables con el coste, con el salario medio, ni con la jubilación media, ni nada de nada. Es decir, si nos facilitaran esta prestación de ayuda a domicilio, no la podríamos pagar salvo que se hiciera alguna excepción. En cualquier caso, nosotros seguimos hablando de atención residencial. Si estamos pensando en que el pilar europeo de derechos sociales lo tenemos lejos, el pilar de coordinación sociosanitaria para objetivos diana como nuestro, que son pequeños, que no encajamos en la ley de dependencia, aunque la ley de dependencia funcione genial, a nosotros no nos da respuesta, también está casi más lejano que el europeo. El siguiente factor por el cual sobrevivimos o tenemos alguna pequeña ayuda es la prestación económica del entorno familiar. Es decir, claro, de los 290 a 300 euros, que esto es de rango excepcional. De acuerdo con esto, la pensión máxima sería la prestación máxima sería 387 o 290. No dudamos que sea válida o que puedas tener utilidad para cuidar a una persona mayor que tiene unos cuidados que puedan ser facilitos o aplicarlos a la prestación vinculada al servicio. Pero en el caso nuestro, la prestación económica máxima se aplica a aquellos que tienen una renta media igual o inferior a 412 euros. Es decir, la máxima se dirige a personas indigentes. Pero lo mismo ocurre con la mínima. La mínima, ¿cuál es la prestación económica mínima? Aquella que va a recibir aquella familia que tenga una renta media igual o superior. Y estamos hablando de renta media de 723, es decir, tampoco alcanza el salario mínimo. ¿Cómo es posible que exista un salario mínimo para una persona que recibe bastante más con ese salario mínimo que el que tiene que cuidar con ese salario a un dependiente como el nuestro, ¿no? Entonces, la prestación está al mismo tiempo es inválida porque la comunidad autónoma no ha evaluado ni los conocimientos, ni la capacitación, ni la formalización, ni la disponibilidad de tiempo, ni la armonía familiar, ni la adaptabilidad y accesibilidad sociosanitaria de la vivienda. Factores que son elegidos en el Real Decreto del año 2011. Sin embargo, no se cumple. ¿Por qué se nos atribuye, se nos aconseja esta prestación por parte de los funcionarios en el PIA? Porque no tenemos la residencial, no tenemos otra, no nos pueden ofrecer ninguna otra cosa, ¿no? Y por tanto, se incumple la obligación de protección y de asistencia integral que establece la ley. Este gráfico también está hecho a mano por nosotros. Lo que viene aquí a decir es que dentro de lo que es la prestación, para alcanzar una prestación de cerca de los 400 euros, tenemos que tener una renta mínima bajísima, es decir, prácticamente en indigencia. Pero para tener la mínima dentro del grado 3, pues también tiene que ser medio mínima. No alcanzamos ni al salario mínimo, casi menos que la pensión contributiva y, curiosamente, si nos vamos a la pensión de jubilación, que sería esta en puntos rojos, se acaba de acercar en los últimos 5 años
Aquellos que pertenecen al ámbito del 18% que han podido contratar personas en régimen especial de empleados de hogar, han visto cómo ha superado su coste más de un 50% de personas que no se dedican a limpiar la plata ni el oro, ni el suelo, pero con la previsión de que este mismo gobierno, algunos de cuyos señorías nos están escuchando, tiene previsión de elevarla hasta el 60% del salario medio nacional, cosa que es evidentemente positiva para todos los trabajadores, pero en nuestro caso, ¿cómo los vamos a pagar? Al mismo tiempo, la adhesión al convenio de la Seguridad Social significa una ayuda para todos los cuidadores. Vamos a ayudar, dice el legislador, a los cuidadores para que en lugar de no tener prestación de la Seguridad Social, tengan una cotización. Una cotización que ellos no reciben, que el Estado, la Administración General del Estado, paga la Seguridad Social como organismo autónomo que de todas maneras parece dar la impresión de que se lo tiene que dar. Pero eso es un agravio muy grande para los cuidadores que tienen que dedicarse exclusivamente a cuidar y de forma permanente y tal vez dejar de trabajar, porque lo mejor sería complementar el convenio para pagando por encima de esa cotización que nos da la ley de dependencia, conseguir elevarlo al rango que antes teníamos. Pero si no cobramos y encima tenemos que estar pagando, eso es un auténtico problema económico, con lo cual lo lógico sería que no computaran los años que estamos obligados a cuidar al cuidador. Es decir, no nos pagues una miseria que computa, sino dinos que esos años no computan y que estamos exentos de que se valoren esos años dentro de nuestro cómputo. Con lo cual esto es otro verdadero problema. Volvemos al objetivo fundamental. El siguiente sería, nos vamos a la atención residencial antes de claudicar, pero no, esta no la tenemos. Bien, vamos a intentar valorar qué es lo que significa esto para nosotros. Si tenemos aproximadamente estos 4.000 compañeros en cada momento, viviendo en este momento, en nuestra geografía, podríamos pensar que los moderados tienen que ser pocos, los dependientes severos tienen que ser una parte prácticamente el 25%, porque el resto ya han llegado a su etapa de máxima puntuación de dependencia. Es en esta puntuación donde se van a producir la mayoría de los fallecimientos. Por lo tanto, si pensamos que podemos ser candidatos a la atención residencial, aun saliendo del entorno familiar y entrando en una prestación residencial específica para nosotros, convertida en nuestro hogar, los primeros, dependientes moderados, no creo que accedieran a ella. Los segundos, los dependientes severos, es posible que no muchos tampoco, salvo aquellos que no tengan entorno familiar, personas que no tengan pareja, que sean solteros, que no tengan alguien que les cuide. Esos se nos van en menos de 1 o 2 años, pero mueren sedados por no morir de hambre, por no poderse hacer la comida. Eso rescata vidas de forma inmediata. Y luego tenemos al gran dependiente, al que está en el grupo de los más de 75 puntos de dependencia, y pensamos que aquí hasta un 30% podrían empezar a ser candidatos de salirse de su nido familiar, para proteger ese nido familiar de los condicionantes económicos que nosotros le producimos. Esto nunca se produciría si los primeros no han verificado que ese planteamiento residencial que hemos diseñado conjuntamente con quienes nos lo puedan ofrecer es el adecuado y se vive de acuerdo con parámetros de felicidad suficientes y de convivencia como para que merezca la pena vivir. A ver, sigo un poco. ¿Cuánto nos puede costar esto? En realidad, la tercera edad precisa cuidados continuados de larga duración y muchos aportan la pensión no contributiva y la prestación económica vinculada al servicio que sale del mismo sitio. Nuestra situación es más compleja, más intensiva, es más costosa, pero no es comparable porque nuestros cuidados continuados son efímeros. No vamos a estar tampoco muchos años en la atención residencial. Nos seguiremos cansando igual, nuestro cuerpo no va a mejorar porque estemos allí. Nuestra familia tal vez sí, tenemos fecha de caducidad, podemos aportar parte de la pensión que tenemos y de nuestra gran invalidez a aquellos que las tengan. Se puede plantear que muchos de los pacientes no se irían a ese enfoque residencial si no es con su cuidador familiar, que tendrá que convivir con ellos y tal vez con otros, ayudando y colaborando. Somos pocos, pero
A pesar de todo, podemos constituir un pequeño mercado residencial exclusivo para personas de ELA, como los de las joyerías de diamantes. Bueno, pues eso somos nosotros, tal vez diamantes para quienes no quieran echar un capote. El enfoque argumental está claro, señores diputados, si algunos me estáis escuchando todavía. El derecho, la justicia y la legalidad y la equidad nos amparan a todos los niveles. No nos representa la discapacidad. Nuestro grado no es de discapacidad. La dependencia es tan brutal que no nos podemos parecer a alguien que tiene una pequeña autonomía. La Administración General del Estado financia la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud garantiza la cobertura. Nosotros tenemos un seguro y no tenemos otro seguro privado. Pagamos obligatoriamente uno, que es la Seguridad Social. Y la Ley de Cohesión garantiza que ese sistema debe ser garantizado también por el sistema sanitario en coordinación con las comunidades autónomas. Ese es el artículo 11 al 14 que antes os decía. El dependiente no es una persona que no pague su seguro. Todos somos obligados tributarios a sufragar estos costes. Y el modelo tributario no permite exención de este seguro público, con lo cual, si estamos en este seguro, la ley nos determina que somos prioritarios en la atención, tenemos un derecho subjetivo y todo esto se incumple, pues no debería ser muy difícil de ir adelante. Voy a ir terminando rápidamente para deciros que nuestro baremo no es el adecuado, que tenemos una patología sobrevenida y que no se cumple el principio de prioridad, que el enfermo de ELA no ha dejado de abonar su póliza de seguro porque seguimos contribuyendo y los cuidados continuados en ELA son insignificantes respecto al reto demográfico que tiene que conseguir articular la sociedad para los cuidados continuados a las personas mayores. Nosotros no llegaremos nunca a ser mayores, la mayoría de nosotros no lo haremos. Y que tenemos un medicamento, no hace falta buscar otro, se llama cuidados. Y ese medicamento cuidados se viene practicando desde la Edad Media, no hay que inventarlo demasiado. Os voy a plantear aquí los motivos que se han percibido siempre entre nosotros en las encuestas, que son los que necesitamos para vivir. No vamos a desgranarlos, pero los vamos a mandar junto con el comunicado y el documento que se está leyendo. Al mismo tiempo, toda una procesión de dificultades añadidas que padecen nuestros enfermos con la ley, con sanidad, con los servicios sociales, con los cuidadores laborales y también las causas de rendición. ¿Por qué nos rendimos? Porque la tortura es insufrible, nuestro cuerpo nos falla y llega un momento en que las ganas de vivir sucumben, ¿no? Algunos que son inmediatos, otras múltiples. Sería un canto llorado entre nosotros poder hablar de esto, ¿no? Y sin embargo, la atención residencial precisamente intenta paliar todos estos factores. Va a demorar la claudicación, no la va a resolver ni nos va a curar ni nada de nada, pero como mínimo nos va a permitir despedirnos de la vida sin esa flagrante sensación de abandono social con que nos vamos todos. Decimos, pues mira, que se va fulano, se van en las redes sociales, el otro, qué pena, qué tal. Bueno, pues a lo mejor no sería una pena. Hizo una fiesta el día anterior e invitó a todos sus amigos. ¿Cómo se cuida y qué atenciones requiere un dependiente de ELA? Pues nadie lo sabe, salvo los propios cuidadores y los propios enfermos, pero es que ya lo hemos explicado y lo tenemos absolutamente valorado, dependiendo de la cualificación que tenga cada paciente, de cuál sea su afectación respiratoria, su fase muscular, si es flácido, si es espástico, si tiene afectación vulvar pero come, si tiene afectación vulvar pero todavía habla, si tiene PES, qué ocurre cuando no habla y los problemas de comunicación en la convivencia, cómo retrasan, cómo aumentan el tiempo de los cuidados y así sucesivamente hasta que tiene incluso la tráquea. Y ya hemos terminado, amigos. Esto es lo que queríamos decir a los diputados. No sé si existe la posibilidad de que alguno haya tenido algún tipo de interconexión, nos haya escuchado. Y si quiere intervenir, podría hacerlo. Si no, intervenimos ahora nosotros mismos. Y nos brindamos a sus señorías para que a través de grupos políticos podamos establecer cualquier tipo de relación para ampliarles todos estos detalles con más, con más precisión.
a cualquier cosa que se les ocurra, que nos hayamos dejado en el tintero, que pueda ser interesante, pues se lo decimos. Y por nuestra parte, esto es lo que hemos previsto decir. Les hemos hecho saber, ya lo saben, tal vez sea algo incompleto, pero lo podremos complementar cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Muy buenos días a todos y a todas las personas presentes. Quiero saludar de manera afectuosa a Salvador y a todas las personas y familias que están presentes en Burgos. Lamento mucho no poder estar con ustedes. Tenemos pleno en el Congreso, ha habido sesión de control, ahora estamos debatiendo interpelaciones, pero varios diputados del Grupo Popular están conectados, estamos conectados. Está Sandra Moneo, que es burgalesa, que ella tiene mucho interés también en seguir la jornada, además de vicepresidenta en la mesa de la comisión. Está José Ángel, está Carmen, está Teresa Angulo, también Carmelo. Somos muchos diputados del Partido Popular que hemos querido acompañaros, simplemente y muy brevemente porque estamos aquí para escucharos. Sin duda, en el Congreso de los Diputados hay una proposición de ley de ELA que es muy mejorable, así lo consideramos. Estas jornadas que han planteado son muy interesantes, sobre todo de cara a mejorar a través de enmiendas esta ley, que de momento está en fase de, bueno, está parada, como si dijéramos, no se ha cerrado el periodo de enmiendas, pero eso nos da una oportunidad para trabajar y así se brinda al Grupo Popular con todos ustedes, con todas las entidades, con ELA Castilla y León, con la Fundación Luzón, con todos los representantes, con Salvador, con todas las personas que tengan que aportar, y especialmente con los pacientes, con las personas enfermas de ELA. A ellos les tenemos que agradecer que tengamos una ley aquí en el Congreso, parada de momento, pero es una esperanza. Creo que estamos aquí, como decía Salvador, porque el sistema para la autonomía y atención a la dependencia se ha mostrado ineficaz por su rigidez, por su modelo, y sobre todo ineficaz para las personas de ELA que no pueden esperar. Por tanto, nos ponemos a vuestra disposición. No quiero entreteneros más, agradecerles la invitación en nombre y representación del Partido Popular, que mayoritariamente somos los que estamos hoy presentes con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo, si hablo yo, se escucha? Sí, pero sí. Tiene la palabra Marisa. Marisa. Sí, buenos días. Se escucha, ¿no? Bueno, soy Marisa Saavedra, de Unidas Podemos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una lástima no haber podido estar allí y compartir con vosotros y vosotras, pero bueno, gracias por esta posibilidad de conectarnos en un rato, escapándonos del pleno. Habéis planteado muy claras las cosas, tenéis un diagnóstico clarísimo y bueno, estamos a la escucha. Yo soy trabajadora social, estoy temporalmente en esta institución, en el Congreso, pero bueno, ese es mi trabajo y conozco bien, también tengo alguna amistad. Saludo desde aquí a Emilio, yo no sé, de Castellón, de Bechí, no sé si está conectado, un amigo mío, y bueno, conozco de cerca vuestra situación y bueno, y también pues el de dónde venimos, ¿no? Pues de una situación muy terrible también, incluso en los últimos años han habido recortes muy graves en las prestaciones, en las incompatibilidades de recursos, en las cotizaciones de cuidadores y tantas cosas, ¿no? De manera que, bueno, yo únicamente transmitir que desde luego nuestra voluntad es avanzar, recuperar, digamos, todo lo retrocedido en los últimos años de recortes terribles que han dañado mucho a vosotros y a otros colectivos. Y bueno, pues tenemos una apuesta fuerte, desde luego, por el servicio público. Nuestro grupo parlamentario, sabéis que bueno, se está haciendo un esfuerzo. Yo entiendo lo que estáis comentando, no da respuesta a la ley de dependencia y menos como está concebida, ¿no? Y luego con la aplicación que ha habido en los últimos años tan terrible, ¿no? Que también ha habido una demolición, ¿no? En lugar de mejorarla, ¿no? Pero bueno, efectivamente se está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Con el plan de choque de dependencia, doblando recursos, etcétera. Pero bueno, sobre todo yo atiendo a lo que estáis planteando en cuanto a que aquí hay unas cuestiones clarísimas de coordinación sociosanitaria
y de otros recursos y sobre todo el tema de la atención residencial que habéis trasladado. Yo nada, únicamente soy conocedora porque estoy siguiendo el tema y sé que hay una comisión, un grupo de trabajo de interlocución con vosotros donde están los 3 ministerios concernidos, ¿no? Derechos, es más transversal todavía, pero bueno, derechos sociales, seguridad social y sanidad, ¿no? Y bueno, pues sé que estáis trabajando, que se están escuchando vuestras demandas y bueno, solo reiterar nuestra apertura, todo el esfuerzo que sea posible para en lo que queda de legislatura, que vamos gestionando crisis después de otra crisis, ¿no? Pero bueno, no se pueden quedar aparcados temas tan importantes como el que estáis planteando y en el que os va la vida, ¿no? No es ninguna broma. De manera que toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y el compromiso de seguir empujando y de mantener esa interlocución con vosotros para que en el mínimo tiempo posible se produzcan avances en el sentido que planteáis. Gracias por vuestra posibilidad y por lo que nos habéis hecho llegar. Gracias y buenos días. Pues muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Nos tenéis a vuestra disposición, tenéis nuestros enlaces y demás. En cualquier momento, cualquier cosa que os podamos brindar o cualquier ayuda que necesitéis para sumaros a nuestra causa y fustigar a quien sea necesario, pues la tenéis. Y mientras tanto, seguiremos luchando, porque tanto luchamos, Marisa, como claudicamos. Muy bien. Que tanto luchamos como claudicamos. Al final nos tenemos que rendir, ¿comprendes? Es una pena porque es un fracaso social. No estamos hablando de que se nos cuide mucho tiempo, sino aquel que nos permita hacer unas poquitas cosas más, conciliarnos con la vida, con la familia, resolver los problemas que tenemos y demás, que es que no nos llega, ¿sabes? Bueno, no nos vamos a poner tristes. Mucha fuerza, mucho ánimo y muchas gracias por vuestra resistencia y vuestra lucha para los que vienen detrás también. Claro, claro. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias Adiós. a todos. Venga, un aplauso, chicos, para los que han venido. Bueno, chicos, esto era el objetivo, que entraran muchos. Sabéis que no ha podido ser porque están en el pleno del Congreso. De vez en cuando se escapan, ¿no? Tú sabes de esto. Bueno, vamos a presentar a Alberto Reyero. Alberto Reyero es una figura profesional que en su momento ocupó puestos políticos en la Comunidad de Madrid. Si no recuerdo mal, fuiste consejero de Familia y Servicios Sociales. Hoy se desenvuelve como antes político en el ámbito privado, tiene muchos contactos y conoce un poco la problemática del sector de los asuntos sociales y demás. Y va a ser nuestro, yo qué sé, paladín o lo que no sé cómo se dice eso, por parte de la organización CONELA, de la Federación de Asociaciones, para intentar movilizar y ayudarnos y ponernos un poco en el mapa de todo lo que a él se le ocurra que podamos hacer, para esto que venimos diciendo de tiempo atrás, pues coja una dirección y se ponga en marcha, porque realmente es difícil. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Tenía la posibilidad de venir aquí, además aprovechando esta conversación que teníais con los diputados del Congreso y me preguntabas que si existía la posibilidad de escaparse. Existe. Además, bueno, pues en muchos casos y también un poco por valorar el trabajo político. A veces cuando se ve el Congreso vacío, no significa que los diputados no estén trabajando. Puede alguno que no esté trabajando, pero hay otros que lo que están es manteniendo reuniones o trabajando en el despacho, como ha sido este caso. Ha habido las preguntas de control, que esas normalmente sí que tienen la presencia de todo el mundo, y luego cuando ya hay interpelaciones o otro tipo de iniciativas, pues existe la posibilidad de conectarse. Entonces, bueno, pues esa es la posibilidad. Me ha presentado Salvador, yo soy un recién llegado al mundo de la ELA, pero conozco la ELA desde hace ya muchos años, porque como él ha dicho, yo he sido 10 años diputado autonómico especializado en temas de políticas sociales y durante un año, precisamente durante la pandemia,
fui consejero de políticas sociales en la Comunidad de Madrid. Como podéis imaginar, el periodo que nos tocó vivir con las residencias, bueno, pues fue complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues mi objetivo es intentar traducir políticamente todas aquellas reivindicaciones que vosotros queráis hacer. Porque aquí pues, he tenido ocasión de hablar, es la primera vez que veo a Salva físicamente, pero ya he tenido muchos contactos con él, tanto por videoconferencia como por teléfono. Hay un trabajo detrás muy, muy intenso y además muy riguroso. Siempre yo todas las presentaciones que escucho de Salvador son bueno, pues muy ajustadas a la realidad, que eso no es sencillo, que a veces, bueno, pues la gente habla de cosas sin saber la profundidad. Yo creo que ahí tenéis un grado de conocimiento muy grande. Yo creo que hay muchos temas que han salido. La ley de dependencia no se pensó en ningún momento, por supuesto, para las personas con ELA, pero tampoco para las personas con discapacidad. Tiene una orientación muy geriátrica, muy de personas mayores, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Podemos aprovechar ahora, y así nos lo hicieron saber, porque bueno, pues tuve también el gusto y el honor de participar el viernes pasado en la reunión que tuvimos de la constitución del grupo de trabajo con los 3 ministerios que se ha mencionado, y tenemos la oportunidad de que ahora haya abierto una ventana de modificación, de reforma de la ley de dependencia. Yo creo que ahí podemos incluir cosas que puedan ser interesantes para el movimiento de la ELA, como por ejemplo, y así nos lo dijo el director general de discapacidad, la asistencia personal, que es una figura clave, pero que no ha sido suficientemente desarrollada para el mundo de la discapacidad en general y que puede tener una posibilidad de aplicación para el caso de la ELA, que es muy específico. Yo creo que requiere unos cuidados muy especiales, que, bueno, como se ha dicho, las prestaciones de cuidados familiares, las cantidades que en muchos casos son ridículas. La prestación de vinculada al servicio no está pensada para una realidad como la de las personas con ELA, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa reforma de la ley de dependencia y también conseguir que sea una realidad la atención residencial para las personas con ELA, ¿no? Yo creo que como país, además, es una vergüenza que veamos que nadie con ELA, pues al final realmente recibe una atención residencial como merecen recibirla. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una puerta abierta y así se lo hicieron saber, y yo creo que siempre hay que aprovechar y ser constructivo acerca de las propuestas que nos puede hacer la Administración, de aprovechar los fondos que estamos recibiendo, que España está recibiendo de Europa, los fondos Next Generation, precisamente para poner en marcha un proyecto de atención residencial que sea sostenible en el tiempo y que dé servicio a personas con ELA que opten por la atención residencial, ¿no? Con independencia de que haya otra vía que sea la de la domiciliaria. Que también, como decía, la ley de dependencia, aunque tiene una figura específica de ayuda a domicilio, no está pensada en absoluto para la realidad vuestra. Y yo creo que en ese sentido, pues también hay que pensar de qué manera la atención domiciliaria de las personas con ELA pues puede ser una realidad y no lo que es actualmente la ayuda a domicilio, que está más pensada pues para ayudar a una persona mayor a pues asearla medianamente, hacerle la comida, limpiar la casa, etcétera, que esa no es la realidad que además tampoco tienen la especialización que vosotros necesitáis, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahí hay que hacer muchas modificaciones si queremos que eso sea una realidad. Entonces, bueno, pues ahí en ese sentido yo estoy totalmente abierto a trabajar con vosotros para al final conseguir los objetivos. Esto es muy complicado, todos sabéis que es muy complicado, lleváis mucho tiempo luchando por este tema y bueno, pues lo que se trata es de intentar dando avances y conseguir aquellos objetivos que al final permitan, bueno, pues que tengáis una vida digna y que tengáis unos cuidados acordes con la enfermedad que tenéis. Y yo creo que en ese sentido, pues vamos a trabajar en ese sentido. Fíjate, Alberto, que... no te preocupes, yo chillo si es necesario. Si Jesús dice que puede intentar rehabilitar la figura del asistente personal,
Es que está pensando en la discapacidad. No se puede imaginar lo que es nuestro beneficio, ¿no? El asistente personal dentro de lo que es la ley es una figura cualquiera en la que puede acompañar a una persona al coche, lo puede llevar a la universidad, lo puede ayudar un poco a vestirse, lo puede ayudar, pero no puede hacer las técnicas sociosanitarias que nosotros requerimos. Y que tendrá que ser formado dentro de un ámbito que no solo es de discapacidad, es muchísimo más fuerte, es una convivencia tan terrible que si no conoce a esa persona desde el principio hasta el final, no la podría nunca manejar, ¿entiendes? Tenemos que plantearnos que las decisiones que se tomen en el ámbito de la ELA no solo no afectan, no solo tienen que ser diferentes a la discapacidad porque se van a quedar cortos, también tienen que ser diferentes a la tercera edad porque se van a quedar cortos. Tenemos que empezar a crear un modelo de asistentes diferentes. Es ahí donde yo decía que tendrían que articularse a través de las asociaciones, porque si no, ¿quién nos lo va a hacer? Nadie desde el centro de salud va a venir a ayudarnos en nuestras necesidades porque podrán ser tan ingentes que no tendremos ni horario. Cuando alguien nos dice, pues eso podemos realizarlo mañana porque podemos tener una unidad de convivencia con habitaciones más o menos grandes en 2 semanas, o en un mes o en 2 meses. Pues tampoco, porque lo que nosotros hemos planteado como hogar residencial no se adapta en una residencia. Seguramente a lo mejor habría que cambiar una planta o algo parecido y crear algo distinto, transformándolo para una unidad de convivencia de 14 o 15 personas, pero que a lo mejor es mucho más caro que lo que es la atención residencial actual, ¿sabes? Y alguien tendría que asumir que quien haga esta inversión tiene que tener un contrato a lo mejor mínimo a 10 años para que lo pueda amortizar. Y es ahí donde yo te comentaba que nos interesaba mucho poder hablar con las patronales del sector para decirles, volvemos otra vez a la carga. Nuestras necesidades son estas. ¿Cuánto costamos? ¿Cómo podríais hacerlo? ¿Qué necesidades de recuperación de la inversión tendríais, ¿no? Para que el Estado pudiera decir, pues esto nos parece factible o no. El asistente personal, luego lo hablamos con Jesús cuando entre en la conversación, está previsto para estar por horas. A lo mejor nosotros le necesitamos durante todo el día y abusamos. Si no somos sinceros, nos equivocamos. Nuestros asistentes son esclavos. Ya te lo he dicho en más de una ocasión.